Y bueno, acá estamos con Sergio Palazzo, un viejo amigo de la casa, analizando cuál es la situación real que vivimos los argentinos en materia de lo que es la lucha sindical. Una lucha que pareciera prematura, al ojos vista del breve tiempo que lleva Mauricio Macri gobernando, pero casi demorada y tardía frente a algunas medidas que el propio gobierno tomó en tan poco tiempo. ¿Es tarde o es temprano? Yo creo que estamos arrancando tarde. Cuando el gobierno reconoce que hay 125.000 empleos formales menos, cuando vemos que cae la actividad económica, que hay un tarifazo muy fuerte que afecta el bolsillo de los trabajadores y una inflación descontrolada y con salarios que no alcanzan a cubrir el proceso inflacionario, me parece que vamos un paso atrás, que espero que, bueno, mañana está el plenario, estamos con el confederal de la CGT y calculo que ahí ya saldrá una medida de fuerza concreta para sostener que la presidencia de Macri nos ha perjudicado y que el movimiento obrero se pone de pie para dar pelea en esta instancia. ¿El movimiento obrero en esta instancia solo lucha por una cuestión salarial o ustedes perciben que hay otras banderas que van englobando una lucha más profunda que el tema paritario? El movimiento obrero tiene que salir del corsé donde a veces nos ponen, que es discutir lo salarial y lo reivindicativo. El movimiento obrero tiene que discutir la agenda de los argentinos. Los países en el mundo se manejan con el capital, la fuerza del trabajo y un Estado que regula. En el gobierno anterior la agenda la marcó la política, en esta la manejan los CEOs de las empresas, que son los que integran el gabinete, y en ambas situaciones los trabajadores ausentes. Nosotros lo que sostenemos desde la bancaria, inclusive de los sindicatos de la Corriente Federal, donde estamos nucleados, es que hay que desarrollar un programa desde el movimiento obrero, como ha tenido históricamente el movimiento obrero programas, y que ese programa tiene que nuclear a todos los trabajadores detrás de ese programa, que excede largamente la discusión de salario o reivindicaciones. Por ejemplo, el tema energético y las tarifas. Pareciera ser que el tema es un chantaje, o me apoyan las tarifas y si no se quedan sin obras, que lo dijo un ministro, Sí, claro. O también si no aprueban las tarifas van a haber cortes de luz, cortes de gas. Bueno, si no están en condiciones de hacerse cargo del gas, de la luz, pues restaticen las empresas de servicios públicos y que sea el Estado el que decida hacer la inversión para que todos los ciudadanos tengamos la energía y el gas que nos corresponde y también puedan verse la situación social y hacia dónde va el Estado, si quiere subsidiar energía y consumo para los trabajadores, las pymes, para que haya producción, o si decide subsidiar a los grandes ojeros de la Argentina, como hizo en el inicio de su mandato. Históricamente no hay una sola obra pública hecha con capital privado en la Argentina que justifique que las empresas estén privatizadas. Yacyretá la hizo el Estado con trabajo argentino y dinero argentino, Pichipi con Liufú, Salto Grande, Atucha. Ninguna de las prestaciones de servicio, ni hablar los gasoductos, todo fue hecho por Gas del Estado, por Entel. Todo eran empresas argentinas que allá por los 90 se perdieron, pero hoy se justifican menos que nunca. ¿Cuál es la relación entre el trabajo y la patronal a la hora de discutir el absurdo? Que haya un intermediario que se queda con la renta del esfuerzo argentino y del trabajo argentino y no quiere acceder a aumentos salariales porque dice que pierde competitividad. Bueno, esa es la gran discusión, ¿no? Cuando los empresarios hablan de que se pierde competitividad y que quieren aumento por producción o productividad y empiezan a hablar de polivalencia funcional, uno recuerda inexorablemente los 90 y las consecuencias en materia de pérdida de empleo y pérdida de derechos. Ahora la respuesta es, cuando nos dicen esto de la productividad, es que ellos tienen una oportunidad de discutir el tema. Y en la Constitución Nacional, respeten el 14 bis de la Constitución, que establece la participación en las ganancias, que es otra cosa distinta. Los trabajadores queremos acuerdos salariales que cubran la inflación y queremos ser parte de las ganancias que generamos con el esfuerzo físico e intelectual y que es un derecho constitucional. Ahí van a poder medir mejor la productividad, nada más que tienen que asumir el compromiso de darle cumplimiento a una norma constitucional que hoy no lo dan. Mientras tanto, es como decís vos, es decir, aparece un intermediario que es el que termina haciendo una operación financiera generalmente y es el que se lleva las ganancias. Mientras tanto, salarios deprimidos y obras caras. Y un Estado que es el que termina pagando eso, ¿no? ¿Los bancos en qué situación están hoy en la Argentina? Los bancos que habitualmente ganan, siguen ganando. Si uno mira los ROE de rentabilidad de la entidad financiera, dan por encima del 35%, tomando la secuencia del semestre. Hay meses que inclusive superaron el 40% de rentabilidad sobre capital, creo que en el mes de febrero, por ahí cuando fue la devaluación, estuvieron en el 41 o 42%. Con lo cual,
nosotros que estamos pidiendo una reapertura de paritario lo hacemos sustentado en que en nuestro convenio estaba establecido, en nuestro acuerdo salarial, que cuando la inflación superara el acuerdo podíamos pedir la reapertura, por eso lo hacemos. Segundo, porque ha habido una depreciación del salario claramente a manos de la inflación, de las tarifas, a mano del impacto del impuesto a las ganancias. Nosotros, con la medida que se tomó este gobierno, si bien le trajo alivio a algunos sectores temporalmente, porque después de la paritaria pagaban más de lo que pagaban antes, se incorporaron 20.000 trabajadores a pagar ganancias que antes no pagaban. Entonces, esto tiene un impacto. Y no trabajamos en empresas que no les haya ido bien. Porque si uno trabaja en una empresa que le está yendo mal y tiene que discutir mantener el trabajo, tiene otra mirada. Pero acá les ha ido muy bien, entonces no hay razón para no reabrir esta paritaria. Cuando el gobierno dice no reapertura de paritarias, se mete casi en el rol del privado, ¿no? Y el presidente de repente se confunde entre el rol empresarial y el rol del Estado y dice no vamos a reabrir paritarias. Obviamente ustedes le contestan, no es el rol del presidente abrir o no abrir las paritarias, pero cuando hay sectores que ganan arriba del 40% y son concentrados esos sectores, cuando la alegría de tan pocos, el presidente no entiende, no sabe o no puede. El presidente actúa en consecuencia de su ideología y de su formación empresaria. Por eso toma las actitudes y decisiones que toma. Yo siempre lo he caracterizado con que es un presidente poderoso con los débiles y débil con los poderosos. Mientras a los trabajadores le dice, erróneamente, porque no es su atribución decidir si hay paritarias o no, le dice no va a haber reapertura de paritarias, y ahí se vuelve poderoso con un sector débil, que es el asalariado. El presidente se convierte en hombre débil porque no le dice a los formadores de precios que no suban los precios. Entonces tenés una inflación interanual por encima del 40% y con salarios que superan apenas el 30%. Entonces, ahí lo caracteriza al presidente como lo que realmente es, actúa como un empresario y actúa con su ideología. Su ideología es, y es hacia donde apunta este gobierno, la disminución del costo laboral. Desde que han asumido, ellos interpretan que la productividad se da por el costo laboral y hay que disminuir el costo laboral. Esto significa menos salario. Como no te pueden bajar el salario, ¿qué te hacen? La inflación por encima, los salarios por abajo, queda depreciado de por sí. O la pérdida de derechos. Uno basta leer las editoriales de algunos diarios que le han marcado la cancha al presidente diciéndole cuál tiene que ser la reforma de segunda generación, ellos le llaman así, que son las reformas laborales, y hasta hablan de que los trabajadores tenemos que hacer un aporte a un fondo para pagarnos nuestra propia indemnización. Esta es la característica del presidente. Ahora, eso tiene que ver, cuando uno escuchaba al presidente hace 2 años atrás, 1 año atrás, antes de que fuera presidente, y criticaba al gobierno de Cristina Kirchner, decía, por ejemplo, hay que terminar con esta vergonzosa relación con China. Acaba de volver de China, le pidieron Schwab, igual que Kicillof hace 2 años. La búsqueda es el sueldo chino. O sea, imaginan un país donde hay que desarmar los sindicatos para que ya no pueda haber una defensa estructural de ciertos intereses y donde el asalariado esté precarizado y el abaratamiento del costo argentino venga por ahí, por los trabajadores. Yo creo que ese es el camino que ha tomado. El camino que ha tomado es la rebaja salarial, la rebaja de derechos, y que los sindicatos pretenderá que cumplamos nada más que una función formal de asistencia en materia de la salud pues, de los trabajadores y algún reclamo puntual al cual nos ponen parámetros o varas el propio gobierno de acuerdo a lo que piensa que tiene que ser. Ya nos están anunciando que en el presupuesto que la pauta salarial es del 17%. ¿Y por qué no pone una pauta del precio del 17%? No lo pone, sí pone la de los salarios. Sí creo y comparto tu opinión de que va camino hacia salarios de países que no tienen sindicalización y en donde los abusos sobre los trabajadores son muchos. ¿Cuánto puede durar, a partir de que es inminente la llegada del paro general, una relación más que buena que han planteado del sector del trabajo en estos 9 meses hacia el gobierno, de paciencia, acompañamiento? A partir de el día ese en que se quiebra la situación y hay un llamado de advertencia, ¿no? Es decir, un paro de 24 horas marca la cancha y dice hasta acá. De ahí en más, ¿el gobierno entenderá la señal? ¿O esto es el inicio muy prematuro en un gobierno que acaba de empezar de una relación conflictiva y hostil con la fuerza del trabajo? Depende la continuidad y la fortaleza que le dé el movimiento obrero a su protesta y a su plan de lucha. Este gobierno, cuando ha sido presionado por factores de poder, ha cedido. Sí, claro. Menos con los trabajadores. Cuando el poder político lo presiona en el Senado para sacar una ley,
es un festival de ofrecimiento de obra pública o de fondos a las provincias. Que igual no llegó. Claro, bueno, sí son promesas, yo siempre digo que es a promesa todo, ¿no? Pero terminan acordando y terminan cediendo porque el factor de presión en el Congreso es que no tiene los números, entonces los necesita. Cuando asumió el presidente, que uno podía presumir por su condición de empresario que el empresariado lo iba a ayudar, liquidando las exportaciones, no las liquidaron hasta que no les eliminó las retenciones. Después que le eliminó las retenciones empezaron a liquidar y no en la medida en que se habían comprometido. Con lo cual, cuando hubo presión se dio. Hasta ahora el movimiento obrero no lo ha presionado. Cuando lo presione y dependa de la continuidad y de la intensidad de esa presión, es si nosotros vamos a obtener el beneficio que obtuvieron otros sectores o el presidente va a seguir en su actitud de perjudicar a los trabajadores y hacerles pagar el ajuste. A través de la corrupción, el título de la corrupción, se busca siempre, sistemáticamente, diariamente, a través de los medios, desprestigiar la política, ¿no? Sí. O sea, no se habla de hombres o mujeres con actos de corrupción, sino a la política como institución inmersa en la corrupción. Entonces aparecen ciertos personajes que toman el rol de jueces, muchos en los medios de comunicaciones, y ahora empezó la demonización del sindicalismo. Empezó la segunda etapa. Primero todos los políticos son corruptos, ahora todos los sindicalistas son corruptos. Parece que la estrategia siempre es el amor-odio o el yin y el yang. No hay diálogo, es un diálogo ficticio ese que invoca el gobierno de nosotros somos un gobierno de diálogo abierto, pero después en la práctica... Mira, lo primero es que hay que aclarar que todos los hechos de corrupción son condenables y nadie va a defender un hecho de corrupción. Lo segundo que hay que decir es que el tema de la corrupción instalado tiene un objetivo que es anular lo que está pasando. Está bien que se muestre la corrupción, está bien que se condene, se investigue y se condene a quienes han cometido actos de corrupción. Ahora, no debemos perder el objetivo que en el país están pasando cosas. Si se reconocen en 8 meses 120.000 empleos formales perdidos, multiplicarlo por 2 o por 3 en la economía informal. Cada empleo formal hace caer 2 o 3 de la economía informal. Ahora, esta saga que tienen primero por la política y después por los sindicatos, en algún momento se le va a acabar y van a tener que explicar qué están haciendo para gobernar. Porque pareciera que la política de los partidos populares, los sindicatos, que somos una expresión del campo popular, somos los afectados por los hechos de corrupción o somos los denunciados o estigmatizados por los hechos de corrupción. Ahora nadie habla del sector empresario, si hubo corrupción o hubo corrupción porque alguien la pagó. Nadie habla del sector empresario. Y por otro lado, es un muy buen debate porque ahora son hechos de corrupción y la herencia recibida. Y uno dice, está bien, hay que discutir la herencia recibida, pero hay que discutirla desde la década del 90, hay que discutir la década que pasó, hay que discutir lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque que yo sepa, la propiedad privada no la vulneraron los sectores progresistas, la vulneró precisamente el libre mercado cuando le incautó los depósitos. Que yo sepa, la tasa de desocupación del 24% y el 40% de trabajadores negros se registró en gobiernos precisamente liberales, cultores de la política de Adam Smith. No se produjo en gobiernos progresistas. La pobreza de la que se habla hoy, que es elevada, hay que decir que cuando Duhalde se va del gobierno, producto de una década de menemismo, producto de un gobierno de la Alianza que terminó abrazado a Caballo como ministro de Economía, era el 55-60%. Entonces también la pobreza que deja el gobierno que se va es alta. ¿Cómo era con relación a la otra? ¿Y cómo va a quedar con relación a lo que viene en función de la caída del salario y los puestos de trabajo? En algún momento me parece que el presidente y su equipo de gobierno, que tiene su mandato constitucional y que hay que respetarlo, va a tener que dar explicaciones de lo que está haciendo y no dejar de mirar los hechos de corrupción del pasado y tampoco la historia y empezar a mirar su gestión. ¿Qué te dicen los trabajadores cuando te cruzan? Mirá, por lo pronto tengo el beneficio de ellos que puedo andar solo por la calle y me saludan y me paro y converso con mis compañeros y con otros compañeros que no son bancarios. Y lo que nos plantean la mayoría de los compañeros y principalmente aquellos de otras actividades que quizás no sean tan bien remuneradas como los bancarios es que estaba esperando el movimiento obrero para una medida de fuerza porque se ven fuertemente afectados por lo que está pasando. Y tienen una mirada crítica de lo que está pasando hoy en la Argentina. Me parece que, como dije recién, por un lado, este aspecto de todos los días revolear los bolsos de López, que está bien que se lo revolee, la herencia recibida,
Y por otro lado hay un blindaje mediático sobre la realidad para no mostrar, salvo algunos medios, como en tu caso que lo veo que lo mostrás permanentemente y otros medios también, pero medios hegemónicos que tratan de blindar a un presidente como que nada está pasando. Y después terminan pasando las sorpresas electorales, ¿no? ¿Por qué ganó tal o por qué perdió tal? Y porque la gente estaba enojada y no se dieron cuenta. Hoy yo veo que hay enojo en la gente. Las tarifas. Porque no solo el tarifazo en el bolsillo del trabajador, ¿no? Es el tarifazo en el club del barrio donde vos mandás a los pibes. Claro. Yo tengo mi hijo que va a un club de barrio acá en Palomar y supongo que la luz le llegó cara y supongo que nos van a subir la cuota del club y habrá familias que a lo mejor no lo pueden pagar. Las pymes, hay pymes que pagan más de boleta de luz y de gas que de planilla salarial. Entonces hay un momento que esto se ve reflejado y se va a ver reflejado en un proceso electoral, claramente. ¿Vos crees que el sindicalismo expresado ahora en este triunvirato alcanzó un sistema de organización sólido para esta etapa o esto es transitorio y van a tener que ir definitivamente a la elección de un secretario general? Yo creo que es un inicio. Celebro que los tres espacios que estaban dando vueltas se hayan juntado, por lo menos visiblemente las cabezas de esos espacios, pero creo que es un inicio porque todavía queda mucha gente afuera de esto, muchos trabajadores, muchos compañeros. Si vos tomás referencia que en la Argentina hay más de casi 2 millones de monotributistas, 500.000 monotributistas sociales, un tercio de trabajadores en negro, casi 2 millones de desocupados, vos concluís que la mitad de la población económicamente activa casi que no está en el circuito formal de representación. Y si te vas al circuito formal de representación tenés 2 CTA y una CGT unificada, y dentro de la CGT unificada 3 sectores afuera, que son los que lidera el Momo Venega por un lado, que son los compañeros que están con Viviani y el grupo Massa por otro, que somos nosotros bancarios junto con la Corriente Federal. Entonces me parece que es un puntapié inicial que está bien que se haya dado, pero que hasta ahora es una mesa demasiado chica para una unidad tan grande que hay que hacer. Si lo tenés a Macri del otro lado mirándote, ¿qué le decís? Que corrija su política, que mire a los trabajadores, que no crea que su mentalidad empresarial significa que por una cuestión de clase él tenga que gobernar para los empresarios. Él es el presidente de todos los argentinos y que como presidente de los argentinos tiene que mirar que hay muchos trabajadores que empezaron a pasar necesidad, tengan o no empleo formal, y que hay muchos hogares que con semejante nivel de tarifas van a tener que decidir en muchos casos entre un plato de comida y pagar las tarifas, ¿no? Y me parece que como presidente él tiene que mirar eso y no mirar los fríos números de la economía y que este es el precio del gas que tiene que tener, porque a lo mejor es el precio del gas en Dinamarca y es el precio mundial, pero no ganan los trabajadores como un trabajador dinamarqués. Le pediría que tenga una mirada comprensiva hacia los sectores populares, hacia los sectores más desposeídos, hacia los trabajadores, y que no tenga una mirada tan permisiva hacia los sectores empresarios que son su clase. Sergio Palazzo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Se viene el paro general. Sí, seguramente en el mes de octubre se va a producir esa medida de fuerza, para eso se va a facultar a la CGT y aspiramos que sea en el mes de octubre. Bueno, haremos paro activo nosotros para poder cubrirlo. Y nosotros muy agradecidos como siempre con ustedes. Un placer.